Mercado Central. Bueno, lo comentábamos en titulares. Tenemos nuevas cifras de productividad. Ayer se entregó el informe anual de productividad que elabora la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, esta entidad técnica creada en 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet como parte de lo que fue la agenda de productividad. Bueno, han pasado casi 10 años desde su creación, pero el balance que entregó ayer nuevamente fue negativo. En resumen, la productividad sigue sin aportar al crecimiento económico y no lo ha hecho hace cerca de 2 décadas ya. Bueno, para ahondar en las razones detrás de este balance nos acompaña Rodrigo Creel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Pauta, aunque sea para malas noticias. El gusto es mío, Gaby y Connie. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Sí, malas noticias nuevamente, y por eso queríamos partir con el diagnóstico que ustedes realizaron. ¿Cómo se llega a la conclusión de que nuestra productividad está estancada y de que el aporte al crecimiento es inexistente, así de radical? Sí, bueno, la conclusión, la verdad, no es magia, no es nada muy sofisticado, es contabilidad, simplemente decir, mira, ¿cuánto creció la economía? La economía creció, estimamos, porque todavía no se sabe el número final para el 2024, creció, se estima que crezca 2,3%. Por otra parte, el otro motor de crecimiento, el empleo, también creció. Creció por una parte, aumentó el número de ocupados, pero bajaron las horas promedio. En promedio, al final sumaron más horas trabajadas. Y por otra parte, el otro motor de crecimiento, el capital también aumentó, no mucho, pero aumentó. Y esos dos factores, esos dos motores de crecimiento, el empleo y el capital, explican todo el crecimiento de la economía. Por lo tanto, no queda nada por explicar para la productividad. Es decir, es como que estamos volando un avión con 3 motores, el motor principal se nos apagó, estamos volando con los 2 motores secundarios. No sé si eso existe en aviación, en verdad, pero es la analogía que a mí se me ocurre. Entonces, lo que está pasando es que... ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Es que uno mira, uno tiene un modelo, una teoría de por qué crece la economía, y sabemos que hay un espacio para el trabajo. Explica cierta parte del crecimiento, el capital explica otra, y lo que queda por explicar, cuando ya hemos contabilizado el aumento del empleo y del capital, lo atribuimos a la productividad. Y este año no quedó nada por atribuir. Significa que todo el crecimiento se explica por usar más lo que llamamos factores productivos y no por usarlos mejor. Eso es, finalmente estamos trabajando igual, o sea, aumentaron las personas que están trabajando y por lo tanto se produjo más, pero se produjo de igual manera como lo venimos haciendo en los últimos 20 años, con la misma eficiencia. Digamos que se produjo más por transpiración, no por inspiración. Esa sería la otra forma de verlo. Y eso viene ocurriendo hace ya básicamente 2 décadas para la economía como un todo, ¿ya? Ese es un fenómeno bastante global de todas maneras, ¿eh? En todo el mundo se están preguntando por qué la productividad empezó a caer, no hace 20, sino que más bien hace 15 años. Nosotros empezamos un poquito antes, pero nuestro frenazo es más fuerte, es más marcado. Nosotros estamos creciendo en productividad básicamente cero. En otras partes del mundo están preocupados porque cayó el aporte, pero sigue aportando. ¿Ya? Ahora, parte de eso se debe a algo que tenemos que explicar bien, que es que el sector minero, que importa mucho, por supuesto, en Chile, tiene una razón bien estructural por la cual su productividad cae, que es la ley del mineral, que cada vez ¿cierto? Va bajando, y eso como que nos castiga un poco en la medición y hace que sea un poquito injusta. Sí. Ahora, antes de partir hablando sobre las razones, ¿cuál es el riesgo de no aumentar la productividad? Yo creo que el riesgo es extremadamente grave. Mira, si nosotros, para ilustrarlo, el primer quinquenio de los 90, la productividad creció 3,2%. Aportó, no la mitad, pero como el 40% del crecimiento de ese quinquenio fue por productividad. Si nosotros hubiéramos mantenido ese ritmo de crecimiento de la productividad hasta el día de hoy, seríamos más del doble de lo ricos que somos. Nuestro PIB sería algo así como 2,3 veces lo que es hoy. Ahora, yo sé que es a lo mejor un poco ilusorio pensar que esas tasas se habrían mantenido, pero de ese orden de magnitud estamos hablando. La productividad es clave para sostener el crecimiento económico. ¿Y por qué se explica que, o sea, qué explica que hayamos tenido una productividad de 3% en los 90 y que ahora sea prácticamente cero? Sí, bueno, en los 90 había algunas particularidades de partida, mucho recurso muy valioso por explotar todavía, ¿cierto? Muchas operaciones mineras todavía tenían que entrar en operación y en zonas donde la ley del mineral era muy alta, habían sectores todavía por desarrollar y por madurar, salmones, vino, etcétera, y eso ya llegó a un punto de maduración donde si uno quiere seguir, por lo tanto, creciendo en productividad,
tiene que empezar a apostar por otros sectores y tener también otro tipo de capacidades en la fuerza de trabajo. Claro. Ahora estamos conversando con Rodrigo Creel, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, después de haber entregado ayer este informe. Ahora, Rodrigo, ayer tú comentaste de las causas y ahora deslizaste algunas, ¿cierto?, de las más importantes del lento crecimiento de la productividad en los últimos años. Y claro, nombraste varias cosas y de muy diversos ámbitos, o sea, la desaceleración de la productividad a nivel global, distorsiones en la asignación eficiente de recursos en la economía, rigideces del mercado laboral, deficiencias del Estado en la entrega de permisos necesarios para la inversión, rezago del sistema educativo y de formación de competencia, además de bajos índices de innovación, investigación y desarrollo. Como que uno mira y dice, bueno, es todo. O sea, es un desafío multisectorial y multifactorial. Pero, ¿cuál es la prioridad si uno debiera poner la prioridad en algo en el corto plazo para revertir esto? Porque si uno mira toda esta lista que tú hiciste de causas, como que, bueno, ¿por dónde partimos o no? Si es como todo el sistema. Es todo el sistema y hay que partir, yo creo que hay que avanzar en todos esos frentes, de todas maneras. El educativo, por ejemplo, hay que partir ayer, o no sé, o hace 10 años. Hay que partir rápidamente, pero los efectos se van a notar mucho después. O sea, eso no va a mover la aguja por un buen rato, pero es fundamental, porque habilita a todos los otros. Áreas como la investigación y desarrollo también pueden impactar un poco antes, ¿cierto? Uno invierte, hace apuestas para desarrollar productos, etcétera, y eso tiene su rendimiento un poco más rápido que la educación. Pero en el ámbito, por ejemplo, de las políticas públicas, en el ámbito regulatorio, eso tiene un efecto bastante rápido. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros también hemos puesto el acento en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Tenemos, ya sabemos, hemos hablado del tema de los permisos, pero también toda lo que es la regulación que afecta la inversión y también la marcha de los negocios requiere una revisión muy profunda que hasta ahora no hemos realizado, y eso, la verdad, no es que nosotros hemos... Revisión, perdón. Revisión, déjame preguntarte algo ahí. Cuando hablan de revisión, porque está el proyecto de permisología, no sé si va en el sentido correcto o no, pero entendemos que no es suficiente. Cuando tú dices hay que revisar, hay que flexibilizar los permisos, ¿qué es lo que hay que hacer que no está contemplado en el proyecto de ley que está por salir o que debiera salir luego? Yo creo que el proyecto de ley avanza en direcciones súper importantes, pero no es todo, ¿cierto? Y de hecho ese proyecto no apunta a flexibilizar permisos, sino que a racionalizar. Hay muchas áreas donde se puede lograr el mismo nivel de protección ambiental, seguridad de las personas, con menos daño, entre comillas, a la inversión. Pero la regulación no es solo el tema de los permisos. Tenemos lo que llamamos la carga regulatoria de los negocios, viene por muchas partes. Y eso requiere no solamente revisar cómo se van a hacer las regulaciones en el futuro, y esa agencia en la oficina del proyecto de los permisos apunta en esa dirección, pero también hay que revisar lo que llamamos el stock. Es mirar la regulación actual y uno encuentra un montón de superposiciones, contradicciones, leyes y normativas obsoletas, y eso es natural que pase, porque la economía es dinámica, el mundo es cambiante y por lo tanto es natural que queden políticas obsoletas, además de aquellas que, bueno, fueron implementadas y simplemente no funcionaron, fueron a lo mejor malas ideas y hay que depurar. En otras palabras, hay que complementar lo que es la reforma de los permisos sectoriales con otro tipo de iniciativas también para poder recuperar la productividad. Así es. Eso, y el proyecto del marco de permisos, la ley marco de permisos sectoriales también tiene un componente de revisar ese stock, pero para el ámbito de los permisos. Yo revisaría toda la regulación. Es un trabajo de hormiga, yo lo sé, y es muy difícil hacerlo. Hay algunas iniciativas bastante osadas. En Argentina están aplicando, no sé, algo así como una motosierra, desregulando de raíz. Yo no digo que hay que hacer algo así tan extremo, pero hay que estar mirando en las áreas donde se ocurren mejoras en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Idaho tiene una iniciativa súper interesante que se llama regulación de base cero. ¿Ya? Y es decir, básicamente se parte por asumir que toda la regulación que existe no sirve y se tiene que justificar desde cero. ¿Ya? Y luego... Sebastián Edwards también hablaba de eso. Yo creo que es una iniciativa bien osada, a lo mejor la puede hacer un Estado, digamos, no es el gobierno federal de Estados Unidos, un Estado más chico, puede experimentar en ese sentido, pero a lo mejor podemos mirar ese tipo de experiencias porque salen cosas súper interesantes. Por ejemplo, hay una cosa que se llama las cláusulas de caducidad. Y lo que están haciendo ya es cualquier regulación nueva que sobrevive este proceso de racionalización, de todas maneras expira necesariamente al cabo de, por ejemplo, 10 años. Y eso obliga a revisarla, porque si no se revisa, muere. Y eso te obliga a estar constantemente optimizándola y no te quedas con esta regulación, esta maraña de regulaciones antiguas que
no sabes al final en cómo te van a dañar. Por lo tanto, Rodrigo, solo para terminar en ese punto, ¿tú consideras que el proyecto de ley de permisología no va a solucionar este problema? Yo creo que es parte de la solución. Yo creo que no sería tan binario en el pensamiento, yo creo que es parte de la solución, pero hay que avanzar no solo en eso, sino que en múltiples otras direcciones. Nosotros en la Comisión de Productividad hemos realizado más de 500 recomendaciones de política pública. Ninguna de ellas por sí sola probablemente mueve la aguja a la productividad, pero si avanzamos en la mitad de esas, en la dirección correcta, ni siquiera la implementamos tal cual como recomendamos nosotros, pero si avanzamos en 250 en la dirección correcta, eso se va a notar. Entonces no esperemos aquí que haya una bala de plata que va a solucionar nuestros problemas y que bueno, ya se acabó. No, yo creo que aquí este es un trabajo de hormiga que requiere un proceso de generación de políticas públicas que funcione mejor, de mayor calidad al final. Estamos conversando con Rodrigo Creel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, ayer también mencionaban el tema del mercado laboral, hablaban de rigideces en el mercado laboral. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, yo creo que hay distintas dimensiones en las cuales y se ha encontrado, hay bastante evidencia que el mercado laboral chileno tiene rigideces que dificultan la movilidad de la fuerza de trabajo hacia las ocupaciones más productivas. Y eso ocurre en verdad en todo el mundo, hay distintos grados, porque uno tiene que siempre conjugar aquí dos objetivos, que es la flexibilidad laboral. Uno quiere que los recursos las personas vayan donde son más productivas, pero también quiere proteger, ¿cierto?, el empleo. Digamos en ese cálculo, en ese balance entre estos dos objetivos se juega bastante. Tenemos en Chile, yo creo que hay, no diría consenso, pero por lo menos hay un porcentaje importante de la gente que está mirando este mercado laboral, que dice que el régimen de indemnización por años de trabajo por antigüedad es bastante dañino, genera malos incentivos, ¿cierto? Se transforma cada vez en una carga más importante cuando se requiere, por ejemplo, un despido, y se podría cambiar por un sistema que proteja de la misma forma o que entregue una tan buena protección, pero que sea, por ejemplo, una indemnización ante todo evento. Y eso, no, por ejemplo, no dificulta o no daña excesivamente la movilidad de los trabajadores. Perdón, eso me cuesta entenderlo. Una indemnización a todo evento sería cuando una persona renuncia, también se le tendría que pagar una indemnización, pero ¿eso no aumenta los costos laborales para la empresa? Claro, bueno, eso tiene que, uno puede calcularlo de forma que sea neutral desde el punto de vista del mismo costo, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, un porcentaje menor. Tenemos un seguro de desempleo que genera un poco mejores incentivos, pero la indemnización por años de servicio, digamos, yo creo que es bastante problemática. Y también hay parte de la regulación laboral que se ha ido generando en las Cortes mismas, lo cual eso es bastante también dañino, porque genera incertidumbre, etcétera, no sabe cómo operar el sistema en el futuro. Esa es una de ellas. Ojo que también el trabajo no es el único factor que tiene dificultad para moverse en la economía. En Chile el capital, el otro motor de crecimiento, también tiene este problema porque es difícil invertir. No solo por los permisos, sino que también porque tenemos un mal sistema de manejo de los conflictos socioambientales, por ejemplo, ¿cierto? También hay mucha conflictividad por ese lado y los procesos de inversión la judicialización muchas veces son paralizados por judicialización u otras también otros canales distintos. Claro. Entonces eso al final es como meterle piedrecita a un engranaje y la máquina funciona un poco peor. Ahora, yo creo que no es lo fundamental que nos está pasando en Chile, es parte del problema. Lo fundamental, yo diría, que es lo educativo y es la innovación empresarial, por el lado de la investigación y desarrollo. Yo diría que esos son los dos temas más bien de fondo que lamentablemente si los arreglamos hoy empiezan a operar y funcionar más en el futuro, pero igual eso no significa que no hay que avanzar. Aquí 5 años, 10 años pasan volando y bueno, las urgencias pasan, las embarradas quedan, como dicen. Rodrigo, ayer también comentaron que los efectos productivos de la inteligencia artificial aún no son evidentes. ¿Hay al menos evidencia internacional de que lo van a hacer al menos o están siendo en alguna parte? Porque da la impresión de que algún efecto va a tener, ¿cierto? O sea, como que uno espera que la inteligencia artificial revolucione la productividad, ¿o no? Todos estamos esperando lo mismo. Hay evidencia a nivel, así como de alguna economía que esté creciendo más y se note y la inteligencia artificial haya movido la aguja, no hay. ¿Ya? En todo el mundo se están preguntando lo mismo, ¿cuándo viene? Hay algunos ejemplos a nivel micro, como tal empresa en tal lugar aplicó este modelo de inteligencia artificial y mira cuánto aumentaron
su producción, sus ventas, bajaron sus costos, pero eso todavía es aislado y no se nota. Esperamos que se note, se debiera notarse, es la gran promesa que tiene el mundo para elevar su productividad, pero todavía no se está notando, y eso es normal que ocurra con las tecnologías, sobre todo tan, entre comillas, disruptivas, que tiene que pasar un tiempo porque cuesta moverse, ¿cierto? Hay inercia, hay el famoso legacy en los sistemas tecnológicos, se demora, pero de repente hay un punto de inflexión en que todos lo toman. Y ahí esperamos, debiera la productividad dispararse. Hay un estudio que lanzó hace poco una colaboración de SOFOFA con el Ministerio de Ciencia, con académicos especializados en el tema de Chile y el extranjero, el CENIA también, que dice que la productividad debiera afectar algo así como 12, la inteligencia artificial debiera darnos algo así como 12 puntos de productividad. Lo cual es bastante, Sí. Si es que ese sería como el potencial, pues, en el sentido, si es que se muchísimo. implementa, digamos, sin trabas en toda la economía, tal como está esa tecnología hoy, puede mejorar todavía más en el futuro. Lo que ocurra en la práctica, vamos a ver. Hay siempre con las nuevas tecnologías barreras a su implementación, no es completamente aceitado el proceso, pero la verdad esa es la gran promesa y esperamos que en Chile también sea una realidad. Hay que hacer cosas para eso. Tenemos que tener todavía no ha pasado nada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí en Chile y que no estamos haciendo, para que la inteligencia artificial sí tenga efectos en la productividad? Bueno, yo creo que una pata es la capacitación masiva de personas en temas computacionales y pensamiento crítico, científico, etcétera, que tiene que ser a niveles súper de educación súper inicial, y también a la fuerza de trabajo, digamos, que actualmente tiene que también estar capacitándose constantemente. Hay un montón de mejoras que se pueden hacer al CENSE, donde se podría aportar. Por otro lado, también hay que considerar que no hay que entorpecer tampoco innecesariamente el despliegue de la tecnología. Y en eso, en Chile, en verdad, somos un poco campeones de tratar de regular todo. De decir, mira, vemos tantos riesgos que la inteligencia artificial puede ser una cosa catastrófica, cataclísmica, que se puede acabar, y viene Terminator y se acaba con la humanidad. Y tratar de prever todos esos riesgos y, por lo tanto, ponerle cortapisas y límites por todos lados, lo único que termina haciendo al final es entorpeciéndola, y al final los riesgos en verdad que ocurran en la práctica van a ir por cualquier lado. No sabemos, no podemos predecirlo. Es un cambio tan grande que yo creo que hay que tener una visión un poco más escéptica y humilde regulatoriamente, y esperar un poco y no adelantarse en tratar de mitigar todos los riesgos posibles que se los pueden imaginar. Rodrigo, el informe también incluyó una actualización sobre el grado de avance, la implementación de todas las recomendaciones de política pública que han hecho como Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Han sido 512 recomendaciones, y de todas ellas el 42% ha logrado algún nivel de cumplimiento. ¿Se ha visto el efecto de esas recomendaciones? Bueno, primero estamos muy contentos de que ese número haya subido a 42%, porque era 32% la última medición que teníamos en julio del 2023. Significa que nos están pescando aparentemente en nuestras recomendaciones, que nunca son vinculantes. Se está notando, nosotros vemos efectos en sectores bien particulares. Son 512 porque son todas muy focalizadas en temas a veces bien específicos, pero por ejemplo en la salud, donde nosotros tenemos una serie ya de estudios, acumulamos 4 ya. El primero que hicimos sobre la productividad de los pabellones de los hospitales públicos, que tenían una tasa de uso bastante baja comparativamente a nivel internacional, lo que logramos es que el año pasado no logramos nosotros. El Ministerio de Salud finalmente empezó a implementar un piloto con nuestras recomendaciones. Y los resultados son bastante alentadores. El programa se llama los Centros Regionales de Resolución, o Centros de Resolución Regionales, no me acuerdo bien. Y es un piloto que demostró resultados espectaculares en la productividad de los pabellones. Es decir, se hacen más operaciones. Hay gente que logra su operación antes que lo que lo hubiera obtenido sin estas medidas de mejor gestión en los pabellones. Cosa súper así como concreta, micro. Y ese programa se está expandiendo año a año y esperamos que termine siendo implementado en toda la red. Si es que eso llega a ser así, si es que logra ser tan escalable como esperamos y se implementa adecuadamente, eso se va a notar en las listas de espera. O sea, eso tiene un impacto muy, muy grande en la calidad de vida de las personas, incluso si no se nota en el PIB. Rodrigo, además de... Sí, Connie.
No, termina tú y después yo voy con una pregunta final. Porque... Tú decías, Rodrigo, que están contentos porque el número aumentó en la medición pasada, era 32%, el nivel de cumplimiento actualmente es 42%, es decir, ok, hay una diferencia notable, pero de todas maneras solamente se han implementado la mitad de las recomendaciones, bueno, y la mitad siendo bastante generosos porque 42 es menos de la mitad todavía. Así es, yo diría, en ese sentido soy de ver el vaso medio lleno, porque nosotros recomendamos cosas que a veces son difíciles de implementar, no nos recomendamos sandías caladas, a veces son cosas que estamos con nuestras recomendaciones empujando un poco al sector, al sistema político a decir, oye, yo sé que cuesta esto, yo sé que a lo mejor hay grupos de interés detrás o que esto es impopular en el corto plazo, pero beneficioso en el largo plazo. Y por lo tanto es natural que muchas de ellas todavía no tengan acogida. Nuestro trabajo es estar aportando granitos de arena y empujando hasta que una medida logra pasarla y se inclina la balanza hacia que se implemente. Así que a mí no me gustaría que fuera ojalá 100%, pero a lo mejor eso indicaría que estamos recomendando puras cosas fáciles. Entonces, a mí yo lo vería como positivo que haya aumentado esa tasa. Habla bien yo creo, de nuestro trabajo, de la percepción de nuestro trabajo, pero sumando y restando me parece un buen número. Creo que si uno viene a un lugar que recomienda cosas y el 100% se implementa, uno dudaría de qué tan importantes son esas recomendaciones. Rodrigo, el titular, no sé si viste tú, el titular de hoy de Economía y Negocios del Mercurio, dice lo siguiente. Dice que según el informe realizado por ustedes, por el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, el origen del estancamiento de la productividad en Chile comienza en el primer gobierno de Bachelet. ¿Es efectivo eso? En parte sí, en parte no. Déjame explicar primero por qué sí. Si uno separa la economía, como nos gusta hacer a nosotros, en quinquenios, ¿ya? Lo que ocurre es que ciertamente en el quinquenio, digamos, de 2006 a 2010 y ahí en adelante empieza este nulo crecimiento de la productividad. Por lo tanto, coincide esta etapa de nulo crecimiento de la productividad con más o menos 2006, 2007. La fecha exacta es difícil porque es un cambio igual gradual. Cuando uno lo mira año a año, es una productividad que venía creciendo fuerte, empieza cada vez menos y llega como a este punto del cero justo más o menos en 2006, 2007, a lo mejor 2008, depende de los supuestos que uno hace para medirlo. Yo y en la comisión que coincide con el gobierno de Michelle Bachelet. Coincide con pero nosotros no hemos atribuido, y yo creo que sería aventurado atribuir esta baja de la productividad a ese gobierno o a cualquier otro en particular. ¿Ah? Después vinieron gobiernos de otros que tampoco vieron un cambio. Pero sí, es verdad, los números dicen que la productividad... Claro, eso, perdón, lo que quiero decir es que ustedes no se lo atribuyen, por supuesto, esto es un titular del Mercurio, pero sí, si tuviéramos que situar en términos temporales cuándo comienza la caída de la productividad, coincide con el primer gobierno de Michelle Bachelet. Yo diría que ahí se marca el punto en que empieza a crecer básicamente cero. Eso es cierto, los números lo dicen. Pero como bien dices tú, Connie, nosotros no atribuimos, y yo creo que es muy aventurado, hacer esa causalidad de un gobierno, porque la productividad venía creciendo muy fuerte en los 90 y empieza a caer gradualmente nuevamente, a crecer cada vez menos hasta que llega a este punto de estancamiento total, básicamente el 2006. No pasó nada, yo diría, ninguna política en particular en ese gobierno, por ejemplo, que uno diga, esto jodió la productividad, para nada. Simplemente creo que era parte de un proceso natural que venían madurando muchos sectores productivos, venía cambiando la economía, venía complejizándose también el Estado, el aparataje regulatorio. Estaban pasando muchas cosas y que en ese punto maduran, diría yo, y llegan a un punto en que la productividad deja de crecer. Pero yo creo que habría pasado con un gobierno de otro signo más o menos lo mismo. Eran cosas estructurales de la economía chilena que no hemos sido capaces de resolver. Y ahí es donde todos los gobiernos desde entonces en adelante tienen responsabilidad. Sí. Rodrigo Creel, secretario ejecutivo